Ya es jueves de Fantártida. Ya es jueves de nuestra emisión número 13 de esta, la primera temporada que nos ha dado como mucha oportunidad de estar cerca de ustedes, de compartir nuestro hacer, nuestro creer en lo que llevamos a cabo, en la lectura, la narración de cuentos, la promoción y la mediación lectora. El día de hoy abrimos paso nuevamente a la leyenda tradicional, a la leyenda del centro del país, leyenda mexicana. Pues sí, claro, uno regresa a sus raíces siempre, ¿no? Eh, Voy a compartir con ustedes una que me ha acompañado pues ya desde hace unos 15 años, yo creo. La leyenda de la bruja de Tláhuac. La ponemos a su consideración en esta versión que se hizo también en el año 2020 para el festival de el grupo Itacate de Cuentos, justamente de allá de Tláhuac, en la Ciudad de México. Queridos, esperemos que lo disfruten. Cuiden a los niños. Cuiden a las niñas. En el pueblo de Tláhuac, en el año 1868, ocurrió este suceso que tenía aterrada a la población entera. Eran años terribles. Te estoy hablando de una época en que no había alumbrado público y entonces la gente tenía que utilizar antorchas o un farol para iluminarse cuando salían y el sol se había ocultado. Los más arriesgados eran los que hacían eso. Los demás, la mayoría, se recluían en el interior de sus casas porque llegada la madrugada, cuando el frío empezaba a calar, salido de quién sabe dónde, se oía un grito que se escuchaba por todo el pueblo y decía: ¡cuiden a los niños! ¡Cuiden a las niñas! Y a la mañana siguiente, en una casa de Tláhuac, alguna familia se levantaba llorando, horrorizada, porque su hijo o su hija se había desaparecido para siempre. Y no importaba la edad de los pequeños, podían ser desde bebecitos de brazos, plebecitos de 2 o 3 que ya caminan, hasta grandulones de 8, 10, adolescentes de 14 años se llegaron a perder. Por eso el pueblo, lleno de pánico, empezó a tomar sus precauciones. Los padres ponían tablas en las puertas, ¡pam, pam, pam!, trancas a las ventanas. Los más precavidos recostaban a su hijo o a su hija en medio de papá y de mamá, pero no importaba. Bastaba que se quedaran dormidos, que cabecearan un segundito y cuando despertaban, ¡ah!, el niño o la niña había desaparecido para siempre. Y siempre el grito aterrador: cuiden a los niños, cuiden a las niñas. Ahora bien, déjenme comentarles algo bueno de Tláhuac de la época. En esos años vivió una anciana muy querida por todo el pueblo, alta, corpulenta, doña Chonita. Ella era muy querida porque era una santa cristiana. Iba a misa los domingos, le daba ayuda a los pobres, alimentaba a los enfermos y además tenía un enorme mesón donde preparaba un riquísimo menudo o pancita. Pues ocurrió que la gente de Tláhuac, en esa vieja época, no digo que ahora, era como algunos de los que nos están viendo, chismosos, porque fueron
a decirle las mujeres del pueblo al capitán de la guardia que esa mujer, la Chonita, era la que se estaba llevando a los niños. Y el capitán, hombre juicioso, les respondía, no, caray, si doña Chonita es una mujer santa, ella no fue. Pero luego fueron los hombres, los intrigosos, y le decían, capitán, capitán, más le vale vigilar a esa mujer que es de malas artes. Total, que tanto le insistieron que el policía tuvo que ir a investigar. Y cuenta esta leyenda que una noche, cuando ya el sol se estaba ocultando allá detrás de los cerros, tomó su antorcha y llegó al mesón. El lugar estaba lleno de gente, tan bueno era el guisado que ella preparaba. Se metió y tomó lugar, pero cuando la mujer se entretuvo en la entrada con algunos comensales, el capitán aprovechó la oportunidad y se fue corriendo hasta el rincón del último cuarto, que era la bodega y la cocina del mesón. Se escondió detrás de 2 barriles de cerveza y ahí pudo observar todo lo que ocurría. Pasaron las horas y justo cuando llegó la medianoche, escuchó cómo la mujer despedía al último de los clientes. Buenas noches, que Dios me lo bendiga. Y cerró el portón. Lo que voy a contarles a continuación lo sabemos porque está consignado en la bitácora de policía de Tláhuac de aquellos años. Cuenta este hombre que cuando oyó aquello, enseguida sintió que se acercaban unos pasos hacia la bodega, como si se arrastraran, como si rasguñaran la madera. De pronto, la puerta se abrió de par en par y al lugar entró la señora Chona, tal como les he relatado, alta, corpulenta. Traía 2 petates enrollados debajo del brazo. Los petates, que son estas esterillas de paja que se tejen para acostarse en el suelo. En las manos traía 2 cajetes, es decir, 2 platos de barro. Y en cada uno el policía no alcanzó a distinguir qué traía, pero se parecía algo gelatinoso, sangriento, como cabello, no veía bien. La mujer llegó al centro de la habitación, donde estaba una pesada y enorme mesa de madera. Ahí dejó los platos, puso a un lado los petates. En la parte de atrás, las estufas de esas antiguas de carbón, donde abajo caía toda la ceniza. Pero lo más espeluznante es que justo encima de la mesa estaban colgados montones y montones y montones de cuchillos. Cuchillos con todo tipo de grosores y filos. La mujer, a continuación, fue hacia la hornilla. Tomó un puñado de ceniza y haciendo unos signos extraños con las manos, empezó a dibujar un círculo alrededor de ella, diciendo palabras del infierno, palabras que no deben decirse en voz alta, pero que yo hoy voy a decir para ustedes. Porque la mujer empezó a decir, Animus corpus Luzbel, Animus corpus Luzbel, Animus corpus Luzbel. Cuando terminó de dibujar el círculo, se acercó lentamente hacia los platos, los miró y luego, lo juro, así dice la bitácora, se llevó la mano a la pierna y como si ella fuera una muñeca articulada, de un solo movimiento la arrancó y la puso a un lado. No le salió una sola gota de sangre. Ella no dio ni un grito de dolor. Lo que hizo, de uno de los platos tomó lo que resultó ser una pierna de buitre negra
que se incrustó en su propio cuerpo y empezó a mover como si fuera de ella naturalmente. Hizo lo mismo con la otra pierna, la arrancó y la cambió y empezó a moverse espeluznante y real. Luego se llevó las manos hacia el rostro y como haciendo garras, cerca de las cuencas las incrustó y se arrancó los ojos, poniéndolos a un lado como pudo. Del otro plato tomó lo que resultaron ser ojos de cuervo, animal que mira las sombras de la noche. Se los puso y cuando la mujer abrió, ya podía ver las cosas del infierno y del mismo cielo. Pero no había todavía terminado. Tomó los petates, los extendió y los incrustó en su espalda para que fueran una especie de alas. ¡Cru! ¡Cru! Y empezó a moverlas. Y así, convertida en ese adefesio increíble, comenzó a caminar fuera del círculo. Después, con un gesto de la mano, hizo que en el aire, invisible como una fuerza, se abriera sola la ventana. Y entonces la mujer echó a correr y voló por los aires de la noche. No había acabado de salir de aquella habitación cuando el policía escuchó el grito tan conocido en todo el pueblo de Tláhuac. Ese grito que decía: ¡cuiden a los niños! ¡Cuiden a las niñas! Y en ese momento el policía no tuvo mayores dudas de que esa mujer, doña Chona, era la mismísima bruja de Tláhuac. Ya se iba a retirar cuando en ese momento oyó un aleteo que regresaba y por la misma ventana entró al lugar la vieja Chona, pero ya no venía sola. En los brazos cargaba un envoltorio de telas y ahí se acercó al centro y lo colocó en la mesa con mucha incomprensible ternura. Empezó a desenvolverlo como se desenvuelve un tamal. Pero esto no era un tamal, era un niño, un inocente bebecito durmiendo y soñando. La mujer levantó las manos, descolgó 2 de los cuchillos más filosos y justo cuando los subió nuevamente al aire, el policía relata con mucha vergüenza en la bitácora que no pudo quedarse a ver qué sucedía, porque no hay entrenamiento militar ni policíaco que te prepare para esas cosas del infierno. Lo que hizo con toda vergüenza fue arrastrarse lleno de miedo hasta la puerta trasera del mesón y se fue corriendo al destacamento a reunir a todos los hombres. Alertó al pueblo y toda la gente sacó piedras, palos, machetes, encendieron antorchas y fueron al mesón porque a la señora Chona, a la bruja de Tláhuac, le iban a hacer lo que en esos años se les hacía a las brujas: quemarlas vivas en la leña verde. El pueblo, enfurecido, llegó al mesón y empezaron a gritarle para que saliera. ¡Ea! ¡Ea! ¡Salga, bruja maldita! ¡Salga, que la vamos a quemar! Pero la mujer, doña Chona, no se iba a ir sin dar la pelea. Todavía transformada en esa cosa grotesca, se apareció enfrente del mesón y las puertas enormes y pesadas salieron volando como si fueran de papel. Ella se mostró ante todos y mirándolos con desprecio, volvió a hacer sus signos en el aire mientras decía: Animus, corpus, Luzbel, animus corpus Luzbel. Pero ahora, a medida que lo decía, del cuerpo le empezaron a brotar pequeñas llamas,
como si encendieran cerillos en toda su piel. Porque claro, los que saben dicen que las brujas pueden convertirse en grandes bolas de fuego. Y eso fue lo que ocurrió. La mujer empezó a transformarse en una bola ígnea que decía Animus Corpus Luzbel, hasta que al final lanzó su grito maldito que siempre será recordado: Animus Corpus Luzbel. Y desapareció en las montañas. La gente de Tláhuac, los que aún recuerdan lo contado por los abuelos, dicen que se sintió un calor como nunca se había sentido. Pero la buena noticia es que después del día siguiente no se volvieron a perder nunca más los niños y las niñas. ¿Qué tal la tradición oral y su poderoso sortilegio de tiempo, de contenido, de imaginario, de identidad, de toda esta maravilla que nos hace ser lo que somos, ¿no? Oigan, espero que les haya gustado y si les gustó, pues bueno, que por lo menos alcance para arañarles ahí las intenciones y nos regalen su reacción, un comentario y sobre todo lo más importante, que nos compartan para que más gente pueda mirar este trabajo. Nos va a dar mucho gusto llegar a ustedes. Y próximamente estamos por cerrar la temporada 1, tenemos una sorpresa. Ya les avisaremos. Esperamos que no hayan temblado mucho esta ocasión. Hasta el próximo jueves.